Bueno, entonces estamos en la segunda sesión, buenas tardes, de este workshop de fabricación digital que está enfocado pues como en la resolución de elementos de mediana complejidad a través de plataformas digitales, utilizando para ello eh, edificios históricos. Entonces, vamos a comenzar. Este es el esquema del curso, ¿no? Se escogieron tres arquitectos significativos en la medida de que están utilizando geometrías, como vamos a ver, muy eh, como básicas, ¿no? Dentro de lo que se puede entender como la síntesis geométrica de la arquitectura sólidos platónicos. Y para esta semana, la semana número 2, pues ya hemos trabajado una serie de edificios y tenemos pues como un primer avance. Ahorita pues que lleguen los compañeros vamos a compartir, pero pues yo les voy a ir contando de qué va este workshop. Eh, la idea es que está, para los que no vieron la primera sesión, pues está dividido en dos partes. Vamos a coger primero estos tres arquitectos característicos del siglo XVIII con la arquitectura parlante. em, y posteriormente vamos a ver a tres arquitectos latinoamericanos que manejan geometría de doble curvatura. Esto pues como un incentivo también a la memoria de estos arquitectos. Ahora se piensa que arquitecturas como las de Frank Gehry, como las de eh, Zaha Hadid, ¿no? Como que se ven muy novedosas cuando en realidad desde los años 50 se están trabajando en Latinoamérica. Esto es pues como de recalcar. Estos son los tres arquitectos que estamos trabajando. Em, Como les decía, son tres arquitectos franceses. Tienen la peculiaridad de que son franceses y son arquitectos hijos de la Revolución Francesa. Y eso pues como que en la academia también hizo pensar en nuevas posibilidades para la arquitectura, nuevas posibilidades a partir de sus usos, a partir de su posibilidad de representación y a partir de su escala, como lo vemos en los edificios de Etienne Louis Boulle, ¿no? Es como de los arquitectos como magníficos que idearon este tipo de arquitectura sobreescalada, donde las personas, como si ustedes alcanzan a ver, se ven como pequeñas pulguitas en comparación al edificio, ¿no? Sin embargo, también trabaja con geometrías muy reconocibles, con la pirámide, con la cúpula, ¿no? Con la bóveda, para generar su arquitectura. Teníamos también como referente a Fumio Matsumoto en 1918, que él realizó un ejercicio a través del cual recogió 35 edificios representativos de la historia, un poco a manera random, para pues como generar un híbrido, una amalgama o un collage arquitectónico a partir de esa modelación de los edificios. Digamos que este es como nuestro referente, pero pues el ejercicio se diferencia en la medida de que se están enfocando en una época particular de la historia. Sí, digamos que el siguiente paso implica pues como la, 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 la práctica ya en el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Estamos pues dibujando el pasado, pero con las leyes físicas de los materiales
¿Listo, Juan? ¿Vamos? Listo. Entonces, ya comenzamos de nuevo. Bueno, entonces, no sé en qué parte me había quedado, pero me parece que aquí es un buen punto para retomar. El ejercicio pues está planteado, ¿no? Como los que vieron el primer episodio de la clase abierta, a partir de estos tres arquitectos franceses, que son arquitectos, se les llama revolucionarios, precisamente por el periodo histórico en el cual están inmersos, ¿no? Son como hijos de la Revolución Francesa y también hijos de la interpretación de la arquitectura como un, como un hecho experimental, ¿no? Como un hecho para plantear las nuevas formas de vida, desde, digamos, como que las distintas escalas hicieron estos dibujos, arquitecturas ideales, muchos de ellos no se llevaron a cabo, creo que el que construyó más de estos tres fue Ledux, bastantes edificios como en su autoría, aparte de los dibujos, y pues están Boulet, maestro de Ledux, que no construyó tanto como su estudiante, pero pues marcó también la historia por medio de sus dibujos. Y está Leclerc, que es como yo creo que el más relegado, el más desconocido dentro de las categorizaciones de los libros de historia. Es un verdadero artista también que hay que revisar, no solamente la parte netamente arquitectónica, sino también los demás trabajos que tiene en cuanto a representación del cuerpo humano, representación de categorías. Es una mirada muy refrescante para la disciplina verlo. Y pues tenemos nuestro principal referente, que es Fumio Matsumoto, de la Universidad de Tokio. Esto es un ejercicio que él hizo, la vez pasada lo comentábamos, escogiendo 35 edificios históricos. Aquí solamente aparecen 30, pero pues están las fotografías que me pareció bonito. Y finalmente desarrolló esta torre histórica de amalgama, ¿no? Como de distintos periodos indiscriminados, ¿no? Casi que uno puede recorrer la historia de la arquitectura a través de esos pasajes. Y pues digamos que es ese experimento de coger el envoltorio, el cascarón de la arquitectura histórica y someterlo pues ya a la tecnología de nuestro tiempo, ¿no? Del hormigón armado, como de sistemas de pórticos que permiten pues como que se dé esta diversidad espacial y esta diversidad formal. Entonces, es como un edificio que bien hoy en día podría realizarse, ¿no? Con la tecnología que contamos, pero pues al igual que estas otras arquitecturas pertenecen como al terreno de las ideas, ¿no? No por eso, desde este punto de vista, dejan de ser arquitectura, no por el hecho de que dejen de estar construidas, ¿no? Son anticipaciones de algo que puede construirse. Y tenemos pues nuestro ejercicio, yo lo he titulado Arquitectura de la Memoria entre sueños y pesadillas. Vamos a ver hasta dónde nos lleva eso. Tiene varias condiciones. La primera condición es que no hay función, no vamos a hacer un teatro, no vamos a hacer un gimnasio, no vamos a hacer un centro comercial, pero sí vamos a tener unas consideraciones en torno a las distintas escalas, a los distintos espacios en relación con la cantidad de personas que podrían habitar estos espacios. Ya vamos a ver un esquema de eso. Y tenemos pues como un factor que es que la escala es relativa, es decir, los modelos con los cuales estamos trabajando se pueden ampliar
o reducir dependiendo de la necesidad compositiva. Es decir, yo puedo coger un edificio monumental como el cenotafio de Newton y reducirlo para hacer un momento del edificio en el acceso o en algún otro de sus partes. O puedo coger un edificio de mediana escala, ¿no? Como los de Ledoux, y ampliarlo según la necesidad que tenga. Otra consideración que vamos a tener en cuenta, creo que aquí me quedé en esta lámina hace un momento, es como la carga simbólica que han tenido las formas a lo largo del tiempo, ¿no? Encontramos pues como que la iglesia, el triángulo, cuando lo vemos arquetípicamente, se vuelve una figura que se relaciona muchísimo con el hogar, ¿no? Tenemos pues como una figura que nos está dando todo esto, es como el elemento de, más familiar que se tiene cuando uno está dibujando de niño, ¿no? Es como la casa es un triángulo y un cuadrado, pero pues si comenzamos a hacerle esto a nivel histórico, pues ya se vuelve una iglesia, ¿no? Que es también una casa, pero pues es la casa de Dios, es una casa con otras dimensiones, por eso generalmente las iglesias se estiran hacia el cielo, ¿no? Como para invocar esta presencia divina. ¿Qué pasa, digamos, con el triángulo cuando no está equilibrado, cuando no tiene un centro, cuando no es simétrico, que está evocando otro tipo de cualidades? Se vuelve ya desequilibrio, caos, inestabilidad, rayo, grieta o flecha. Entonces, tenemos esa consideración del triángulo como un elemento que se va a poder usar en los ejercicios, pero pues digamos que tiene esas dos condiciones. Es un elemento tremendamente dinámico, ¿no? En la medida de que fácilmente puede pasar de lo inestable a lo estable y de lo estable a lo inestable. Tenemos por otro lado el círculo, generalmente se relaciona con el universo, con el ojo, ¿no? Con la idea de continuidad, y tenemos el cuadrado, que está también relacionado como un límite fijo, ¿no? Por eso todas las medidas que tenemos, ¿no? Nos referimos siempre a áreas en cuadrados, ¿no? Es como no solamente una figura, sino también es un sistema de medición. Entonces nos da como lo que se puede tocar, lo que se puede cuantificar, a diferencia del círculo que se abre. Obviamente la figura círculo se puede cuantificar, pero como figura simbólica está evocando el infinito, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una imagen de un círculo dentro de un cuadrado, es muy distinta a la imagen de un cuadrado dentro de un círculo. Simbólicamente, ¿no? Como voy a hacer el esquema muy rápido. Simbólicamente tenemos un círculo y otro círculo acá. Tenemos un cuadrado acá y tenemos otro cuadrado acá. Entonces, si nos vamos como a la referencia, podríamos interpretar, por ejemplo, que esto es un símil al cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano puede relacionarse con lo cuantificable, lo tocable, la materia, y el círculo vendría siendo ese factor infinito, que podría ser la existencia del alma dentro de un contenido, ¿no? Somos contenedores de algo infinito. O somos como parte de esa cuestión infinita que es el universo. El universo puede estar afuera o puede estar adentro del cuerpo. Eso lo vamos a tener en cuenta. Yo creo que ustedes como estudiantes de arquitectura han explorado esta simbología de las formas, pero pues la idea es tenerla en cuenta dentro del ejercicio. Vamos entonces
a movernos por aquí. Aquí ya puedo borrar los dibujos. Las tres escalas que vamos a trabajar, esto era lo que teníamos pensado en cuanto a los tamaños de las formas, que se pueden agrandar, se pueden estirar, se pueden, pues, como acomodar de acuerdo a estas tres escalas. La idea es que esto que vayamos a producir tenga cada una de estas tres escalas que se pueden reflejar en cuartos, se pueden reflejar en balcones, se pueden reflejar en patios, ¿no? Pero la idea es que tenga esas tres cualidades, que sea un espacio individual, un espacio grupal y un espacio colectivo. Los edificios que van a ser producto del híbrido de la amalgama, pues deben contar como con estas tres escalas de actuación. Aquí está una maqueta muy bella de un edificio de Ledux, ¿no? Es interesante cómo se está representando el agua, ¿no? Como un componente, pues, como de la organización. Creo que ahorita vamos a ver alguno de estos ya levantado, pero pues parece muy interesante la exposición que se hizo en París, si no estoy mal, sobre Ledux, años recientes, y pues se apoyaron también en representación digital y en impresión 3D. Estos son como los ejemplos. El primero que comenzamos, que es la casa para un guardabosques, tiene como simbología, ¿no? La presencia de un ojo, ¿no? De un ojo que está mirando a través de los cuatro puntos cardinales, está mirando el bosque a partir de esos cuatro puntos cardinales, y pues el aspecto simbólico es ese, ¿no? Como de observación de la naturaleza desde un punto determinado. Es la casa para el encargado de obras públicas, podría decir que es un antecedente a la casa de la cascada, ¿no? En la medida de que está tomando un hecho natural y volviéndolo parte del edificio, ¿no? Este, de hecho, era el modelo que veíamos hace un momento impreso en 3D. Y pues también lo tenemos dentro de los escogidos. Este es otro edificio de Lecu, ¿no? Probablemente un templo, y pues llama la atención que tiene la figura de el humo, ¿no? Materializado como piedra, ¿no? Es un monumento probablemente al fuego, probablemente a como una memoria, pero lo interesante es que está el fuego literalmente, pero también está grabado como símbolo en la piedra y está petrificado literalmente el humo. Este es otro del Q, ¿no? La vez pasada veíamos el edificio famoso de Takasaki Murakami. Él estuvo hace unos semestres, pues ya unos años, en un Ecociudades de la universidad, ¿no? Lo trajeron pues como directivos de la facultad. Fue una conferencia maravillosa y una participación también eh, muy significativa, y él utiliza este tipo de estructuras, ¿no? Para recrear pues, como la cúpula celeste en la arquitectura. Esto pues ya es el cenotafio de Newton. Es un edificio para remembrar a Newton, al creador de las leyes de la física y el movimiento del universo, ¿no? Al descubridor más bien que creador de las leyes. Por supuesto, el edificio tenía que ser algo universal, algo pues como que representara un fragmento del universo. Este es otro, una versión un poco más desde pues el horóscopo y desde los signos zodiacales, ¿no? Como un monumento a esa organización también simbólica, narrativa que tienen el zodiaco.
Este es de Boulez, ¿no? También juega con la escala y es algo muy interesante como en medio de una vista muy iluminada se quiere lograr como la tiniebla, la sombra, vaciando el volumen, volviéndolo un aspecto totalmente oscuro, ¿no? Él se autoproclamaba el inventor de las tinieblas en la arquitectura, Boulez, en el siglo XVIII. Y esto es una anécdota interesante porque yo vi esta imagen durante mucho tiempo y llegué a pensar que la escala del edificio era tan monumental que incluso llegaba a reflejar el cielo, ¿no? Pues eso sucedió porque es una fotografía de un libro abierto, un, un carácter ahí como fortuito, y yo imaginaba que había un doble cielo y que probablemente aquí eh, se diera una estructura que reflejara el cielo, pero pues en realidad años después me di cuenta que era este edificio, solamente que la página estaba abierta y pues nos estaba mostrando esta condición. Bueno, entonces volviendo al tema de la amalgama, del remix, de la mezcla, del collage, de arquitecturas, ¿no? Que no es algo nuevo, pues tenemos como posibilidad la planta libre, ¿no? La planta libre que permite que se puedan tener como ese chasis, ¿cierto? Ese lugar donde se pueden ocupar las formas y los vacíos, ¿no? Para generar una propuesta formal. Entonces, una posibilidad es esa, ¿no? Ahorita, para comenzar los ejercicios de composición. Otra posibilidad, pues, es el choque, la colisión. Este es un edificio de Louis Kahn para un convento. Está toda la parte de vivienda organizada en el perímetro, formado por estas tres naves. Y pues las partes colectivas organizadas a partir de choques entre cada una de estas formas que crean un juego de circulaciones y una conexión entre cada volumen. Eso parece que es una alternativa, ¿no? De Louis Kahn muy interesante para conjugar distintas formas en un solo volumen. Y pues tenemos algo mucho más ortogonal, en la medida de que pues también juega con un claustro, ¿no? Este claustro pues da lugar como a muchos personajes, casi que cada volumen, si podemos ver como este, este volumen de acá, o este otro de acá, ¿no? O cada una de estas cajas, este de acá, cada una de estas arquitecturas se vuelve como un personaje también que está siendo conjugado a través de una tipología muy clara y muy clásica que es el claustro. Es un claustro que a pesar de que no está totalmente cerrado, genera este recinto urbano, pero aparte nos da la posibilidad de incluir las formas por medio de estos añadidos, ¿no? Que hacen que el espacio como que se bifurque de un lado a otro y genere distintas experiencias a lo largo de la estructura, ¿no? Es como, tengo esta base, que es un cubo vaciado, y comienzo a añadir elementos para crear situaciones de ese espacio exterior, ¿no? Eso sucede un montón con la Villette y sucede un montón con los patios que desarrolló Le Corbusier. Igual también con las terrazas. Son como edificios que albergan otros edificios. Y pues tenemos un fiel discípulo de Le Corbusier, que es John Hejduk. Aquí pues la cita literal a la geometría y a los temas que estamos tratando en el curso es pues directa, ¿no? En la medida de que ya no hay un patio, ¿no? No es solamente un patio, una organización pues como central, sino que aquí se está dando a través de una axialidad, se está dando a través de un corredor,
y ese corredor lo que hace es colisionarse con cada uno de los elementos. Encontramos un cuadrado rotado que viene como a ser la parte del triángulo, y encontramos un círculo. Y la estructura, que es la casa 10, lo que hace es articularse por medio de este recorrido. Este es The Wall House, donde la articulación se da es por un muro, y el muro permite que haya dos dimensiones fuertemente diferenciadas, ¿no?, entre este apilamiento de estructuras y este recorrido que da acceso a la casa. Entonces, aquí también podemos hablar de que la figura, la geometría, aparece como personaje, ¿no? Son como distintos personajes que están en escena, estos escondidos detrás del muro, pero el muro también se vuelve otro personaje, ¿no? Entonces, de ahí viene cómo uno puede interpretar la arquitectura como un espacio que da lugar a otros espacios. No es un objeto, como sucede muchas veces en la escultura, sino que es una experiencia que uno tiene que descubrir de manera secuencial, ¿no? Es muy distinto la experiencia de estar en cada uno de estos volúmenes, o estar afuera viéndolos, o estar detrás del muro, o estar a punto de entrar al conjunto. Cada uno de esos momentos se vuelve una obra en sí misma. Esto es otros edificios que tienen que ver, digamos, con la mitad, ¿no? Como con el ejercicio intelectual de coger una forma de estas, coger un cuadrado, algo que podría ser un triángulo y un círculo, y partirlo todo en dos para generar una circulación vertical y una circulación horizontal como puntos de convergencia de los tres volúmenes. Ahí vemos en todas las propuestas que lo que ha articulado las figuras son los mismos elementos de la arquitectura. Tenemos un patio como articulador, un corredor como articulador, o un sistema de circulación vertical y horizontal como articulador, ¿no? Esto es de las máscaras de John Hejduk, combinado fortuitamente con arquitectura histórica, ¿no? Tenemos como una cúpula, una escalera, ¿no?, como dándole materia a esas formas que propone John Hejduk, también como personajes. Creo que aquí es más literal la presencia del personaje. Tenemos como dos patas, una cola, una cabeza, un cuerpo, como con espinas, ¿no? Es como muy zoomórfico, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cada una de las partes de este cuerpo nos da la oportunidad de incluir un edificio y de incluir una tipología. Entonces es un juego muy interesante, porque esto de hecho no lo hizo Hejduk, lo hizo otra persona pensando en el carácter que tenían esas figuras planteadas por el arquitecto. John Hejduk tuvo una discusión que me parece que viene muy al caso, y es que estas estructuras llamadas también mascaradas no tienen acceso, muchos de esos, ¿no? Simplemente funcionan, tienen donde podría ir algún acceso, pero no hay puertas, ¿sí? Entonces Eisman le dice a Hejduk como, tú no haces arquitectura porque no se puede entrar a tus estructuras. Y Hejduk se queda mirándolo y le dice, no, Peter, el hecho de que, o sea, tú no puedes no puedes entrar a las estructuras, pero mis amigos sí pueden hacerlo. Y Eisman pues queda sin palabras, ¿no? Y luego Hejduk explica de que Eisman no estaba en la disposición para entrar a estas arquitecturas. Son arquitecturas que van más allá de lo funcional y que están creando espacios en nuestra imaginación.
Yo solo tengo la silueta, pero con eso puedo imaginarme lo que hay adentro. Entonces, de alguna forma estoy entrando a la estructura sin necesidad de cruzar la puerta. Y esto pues es otro ejemplo de estas amalgamas, ¿no? Con una caja en la cual estamos viendo cómo los elementos se vinculan, ¿no? Casi que como unas especies de parásitos a esa gran caja, ¿no? Es como otra posibilidad. Uno puede ver cada uno de estos personajitos cómo va siendo parte del conjunto y cómo incluso llegaría a variar la forma en que entra la luz por cada una de estas aberturas. Entonces es otra posibilidad. Y pues tenemos ya, creo que es la imagen más pues como representativa que he encontrado de la colisión como un instrumento de la arquitectura. Tiene como contexto estos ejercicios de Raymond Abraham, el deconstructivismo, ¿no? Son como estructuras que juegan un poco con la destrucción de la estructura dada por la geometría misma, ¿no? Y ahí estaban pues como atentando no solamente contra la historia, sino también con el mismo movimiento moderno, en la medida de que pues como que el ideal de la arquitectura siempre está ligado a la idea de estabilidad, y la estabilidad se conseguía por medio de el uso de la geometría, por el uso de la simetría y en las vanguardias por el equilibrio dinámico. Pero pues si ustedes alcanzan a ver lo que sucede con Mies van der Rohe, lo que sucede con Le Corbusier, lo que sucede con Louis Kahn, son arquitecturas que siempre tienen como medida la historia, ¿no? Como que a pesar de que están jugando con un lenguaje moderno, siempre tienen presente la métrica, las proporciones, la geometría de la larga historia de la arquitectura, ¿no? Como que quieren ser clásicos a pesar de que están utilizando medios modernos. Y pues estos son ejercicios de la clase de Architectonics. Es como lo primero que se da, como primero o segundo semestre. En la Cooper Union se hacen estos ejercicios de colisiones de geometrías para luego hacer que se reconcilien esas geometrías por medio de ya el detalle de elementos arquitectónicos. Entonces es bien interesante porque a diferencia de un sistema de composición que todo el tiempo está jugando con la armonía entre el todo y las partes, que es lo que vemos en la arquitectura clásica, aquí está funcionando al revés. Está funcionando por medio del fragmento, está funcionando por medio del elemento como colisión para luego hacer que se reconcilien las formas por medio de los procesos de detalle. Entonces, es como que lo primero que existe es un choque y la tarea del diseñador es como tratar de como unir los elementos, reconstruir los elementos que han sido chocados para producir este tipo de ejercicios. Son formas de asumir la geometría de forma muy distinta, valga la redundancia, de manera muy distinta, pero que tienen en común los sólidos elementales, ¿no? Siguen estando cubo, siguen estando esfera, siguen estando triángulo, crear pues como este tipo de arquitecturas poéticas, la casa con dos horizontes, o esta otra que es un tanto más tranquila, que es una casa con flores. Esta es una casa con cortinas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con el edificio que veíamos de Lecoq, que lo que hace es, pues, como recrear el humo, volviéndolo a petrificar por medio del material, ¿no? Y pues, esta casa, pues, como que por medio de su materialización en maqueta, hace lo mismo. Entonces,
Básicamente, el ejercicio de hoy es, ya me han pasado algunos. Estefan, Estefan Márquez me acabó de preguntar que cómo se llama el estudio de Raymond Abraham. No sé a qué te refieres con estudio. Ajá, cómo lo encontró Ah, ese bueno, Jorge? pues nada, ¿Con qué nombre? Ajá. te cuento que yo he estado pues como preguntándome qué se enseña o qué se debe enseñar en primer año de arquitectura, ¿sí? Entonces, pues como que en la universidad, en la Gran Colombia y en varias universidades de Colombia, desde los años 80 o 90 funcionó la malla de los 9 cuadrados. No sé si de pronto en la UAM han manejado algo similar o tienes conocimiento de esa didáctica de la Sí malla de lo he los 9. leído, sí lo he leído, lo leí creo, en un libro de Peter Eisman, pero Sí. aquí en la UAM como que no hay una directriz específica, sino que hay como libre cátedra y los profesores enseñan pues como quieren, ¿no? Ah, bueno, pues te cuento que el interés surgió como por ese lado y ya te voy a mostrar ejemplos de eso. Entonces, hace poco, si no estoy mal, yo te digo, por ahí unos 3 años, 2018, sí, se abrió esto, que es el archivo público de trabajos de la Cooper Union. Y pues la Cooper Union tiene este problema, este curso, perdóname, que es Architectonics. Entonces, Architectonic comienza con la malla de los 9 cuadrados, que de hecho pues se ha estudiado un montón como últimamente. Se hizo como en el 2016 una exposición de Harvard sobre esta metodología. Yo creo que es como de las metodologías para aprender arquitectura más difundidas en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Es un ejercicio muy clásico en la medida de que uno con la estructura de dos crujías puede como hacer el símil con villas paladianas y arquitectura histórica. Entonces, digamos que de ahí surgió eso y yo me comencé a dar cuenta que en el segundo libro de la Cooper Union, que ya no están hablando de la malla de los 9, sino que pasa como me cuentas tú, de que cada profesor comienza a tener su cátedra. Ahí me encontré con dos ejercicios muy interesantes de Raymond Abraham, que uno, pues es el que está inspirando un tanto el haber escogido a Ledoux, es estudiar a Ledoux y descomponerlo, ¿no? Para reordenarlo, ¿no? Esto es como una imagen que tiene valor en la medida de que se está, por ejemplo, reconstruyendo la estructura como si fuera una estructura de pilotes, ¿no? Sabiendo pues que es un edificio del siglo XVIII, donde el hormigón armado todavía no está funcionando. Entonces, Raymond lo que hace es traer estos edificios históricos, ¿no? Como despojarlos un tanto del contexto sociopolítico, cultural y viéndolos como arquetipos geométricos que luego se pueden pues como ordenar y reordenar pues para producir otras alternativas. Entonces por acá, ven, te cuento, está sí, donde sucede algo muy similar, ¿no? Se tienen las partes de los elementos y esas partes de los elementos pues me brindan distintas posibilidades de armado, lo que en sí mismo como que lo que está haciendo es cogiendo la historia y volviéndola una especie de Lego para reorganizarla. Entonces, ese fue un ejercicio que me pareció muy interesante para primer semestre. Y el otro era
la casa cartesiana. Espérate que cargue. Y de ahí es donde salen los edificios estos. Entonces, pues sí comienza como un poco retando la representación misma, porque pues estamos hablando de una época en la cual no teníamos como los ordenadores y demás, sino que lo que se hacía eran los dibujos a mano, y pues ya dependía del estudiante hasta dónde llevaba pues como la geometría. Habían dos fases, ¿no? Una fase donde los elementos geométricos están muy sueltos y luego ya comienzan a unirse, comienzan a reconciliarse, lo habla Raymond, para producir pues ya como este tipo de resultados que pues son bien interesantes. Y pues como les quería anotar, pues es algo que es, yo creo que opuesto a la concepción de armonía y de unidad que invoca la malla de los nueve o que invocan estos arquitectos modernos, ¿no? Esto ya es un tanto como en poner en aprietos, casi que fraccionar la geometría, chocarla, colisionarla para producir esto. Digamos que hay algunos textos que te puedes encontrar porque Abraham escribió un montón. Hay varias entrevistas donde puedes buscar conceptos como colisión o como dibujo de anticipación para pues ya como tener este tipo de obra que fue muy famosa, pues como en varias exposiciones en Europa y en Estados Unidos, y que es bien interesante porque son arquitecturas que al igual que los arquitectos revolucionarios no se construyó. Creo que Raymond Abraham, si mal no estoy, hizo como unos 4 edificios en toda su vida, pero de resto hizo estas arquitecturas que para él eran construcción también, ¿no? A pesar de que no estaban materializadas, construidas con concreto, vidrio, acero, sino con grafito, con acuarelas, pues para él no dejaban de ser arquitectura y para eso acuñó el término dibujo de anticipación. El proyecto como tal se vuelve arquitectura en la medida de que está anticipándose a cómo se va a construir. No necesita ser construido para comprobarse como obra, como espacio, como filosofía incluso. Entonces, pues el siguiente paso para el día de hoy, que ya vendría nuestra parte más práctica del workshop, es compartir pues como los resultados. Voy a darles la carpeta, el link a la carpeta, ya subieron un ejercicio. La idea es, vengan, ya les comparto, la idea es pues como organizarlo simplemente con modelos 3D, aquí está. Entonces, compartir. Editor. Ya les acabo de compartir el enlace en el chat para que subamos los ejercicios que se han desarrollado. Tenemos ya, pues por mi parte, les cuento que yo estuve explorando pues la idea es tener también como la horita que queda para finalizar detalles y demás, pero pues les cuento que se pone un poquito lento con el AutoCAD. Y
Bueno, yo estuve haciendo pues, porque me interesa esa unión de distintas geometrías. Oh, aquí está armado. Entonces he estado trabajando a partir de un rango de grados que no es 90 ni 180 grados, sino que tiene una medida específica, eso me di cuenta, y no coincide. Cuando uno abre la figura, no alcanza a hacer los 360 grados. Entonces he estado interpretando cada una de estas agujas, que hay algunas agujas que funcionan como conos, hay otras que funcionan como pirámides. Esta creo que es la que me causó más, pues como tiempo, me demoré más interpretando esta, pero es un momento interesante porque como que está planteando ahí una figura cóncava. Al final, pues lo logré por medio del manejo de superficies para que nos diera pues como este fragmento. Los pasos del armado de cada una de estas figuras están en el PowerPoint. Esto es, digamos, lo que se espera que compartamos el día de hoy. Y pues están cada una de las agujas, la construcción de las agujas, pero pues la parte más compleja que termina siendo este detalle que está casi que uniendo una superficie planar con pues como esta especie de huevito, esta especie de protuberancia que pues como que nos va a dar la figura cóncava en la corona, que sería esta, ¿no? Entonces, la idea es que, pues con lo que quede de tiempo, pues como que tengamos los modelos en la carpeta que les acabé de compartir. No sé si alguno tenga dudas con los modelos o con el ejercicio. Tendríamos, yo creo que hasta el día martes, como para tener una entrega de proceso del ejercicio, pues sentarnos a discutir por dónde se va a orientar, cuáles son los elementos de articulación, si es que se va a dar por medio de una composición o se va a dar por medio de una colisión. Las escalas que se están trabajando, ¿no? Que se han dejado explícitas en estas tres dimensiones que tenemos acá: la individual, la grupal o la colectiva. Entonces, pues puede ser un fanasterio, ¿no? Puede ser un lugar en el cual haya vivienda y haya usos colectivos, puede ser pues como un lugar en el cual hay un punto de observación, o sea, ya depende de la imaginación de cada participante, pero pues la idea sí es un poco usar este lenguaje de la geometría clásica y de la geometría identificable en el siglo XVIII. Es un poco como las condiciones del ejercicio. No sé si tengan alguna observación sobre esto, si les parece les parece que es manejable. Nuestros compañeros de México, ¿qué opinan? Pues sí, está interesante el ejercicio. Sí. Solo que nada más serían dos ejercicios, ¿no? Los que tenemos. Es el primero que hicimos todos y el que y el que apartamos, ¿no? Sí, sí, sí. No. O sea, la idea es que por eso les compartí ahorita la carpeta, porque la idea es que todos metamos nuestros proyectos ahí. A mí me hace falta ahorita trabajar algunos detalles de pero entonces ya los termino y subo las dos cosas, que es como el proceso con el cual se hizo el ejercicio y el archivo en AutoCAD. Eso para que todos podamos como usar los proyectos de todos, ¿sí? Ok, claro.
Listo. Entonces, sí, pues creo que estamos como asistiendo 6 personas ahorita, si no estoy mal. Tendríamos 7. Creo que por ahí hay incluso un compañero que hizo 2. Bueno, tendríamos más o menos como unos 8 proyectos, pero pues se pueden mezclar con otros. O sea, creo que el ejercicio permite ese nivel de híbrido que de pronto a alguien le gusta alguna solución que dio Boole o Ledoux o LeCou y no va a levantar todo el proyecto, sino solamente ese fragmento para utilizarlo como estructura, o utilizarlo como recinto, o utilizarlo como sustracción incluso, ¿no? Porque esa es otra solución que es bien interesante y que me recuerda mucho como a las excavaciones de Petra, que es como esta arquitectura eclesiástica, religiosa, pero esculpida en la montaña, ¿no? Entonces, esa podría ser otra solución. Creo que entonces tener como lo que nos resta de sesión para pues como compartir los proyectos en esta carpeta y pues nos veríamos el día martes ya con un híbrido a exponer, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, 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 está bien. Solo una duda. Para subir los archivos a la carpeta me pide solicitar acceso. Ay, yo le había puesto que no, listo, ya te lo habilito. Perfecto. Si es que ahí decía, listo. Ahí ya la tienes. Gracias. Listo. Bueno, y yo creo que entonces podríamos como cerrar la transmisión por el YouTube, ya que lo que vamos a hacer ahorita es cada uno va a trabajar en finalizar los ejercicios y pues nos veríamos en la próxima sesión para los que nos están viendo desde el YouTube, que va a ser, ya les digo cuánto, el 9, ¿no? El 9 de julio, que sería un viernes. Entonces, el 9 de julio ya veremos pues, como la entrega de los ejercicios. Entonces, digo, Juan Castellón, ya podríamos como dejar de transmitir. Gracias.